Muy buenas noches y bienvenidos. Nosotros, como siempre, desde Pulso Económico, felices de acompañarles. Esta noche desde Planta, son las 8:30 de la noche, desde Valencia, Venezuela, en la dirección general del periódico Claudia Pinto Rodríguez, en la subdirección de edición impresa Alesia Rodríguez del Valle y en la subdirección de página web Carla Oviedo. Quien les habla, como siempre, Cata Jiménez Romero. En la producción de este espacio está Raiza Liz Gómez. Hoy estamos hablando con el profesor Aaron Olmos. Él es economista y especialista en el área de finanzas y estamos hablando de cómo hacer frente a los gastos navideños. Profe, muy buenas noches y bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Cata. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, profe, justamente esta pregunta base la premisa inicial de la entrevista. Ciertamente hay una realidad económica que enfrenta el venezolano desde cada hogar. ¿Cómo se le hace frente a los gastos navideños que realmente pueden llegar a ser abrumadores en estas Navidades? Bueno, fíjate, una realidad, ¿no? El Observatorio Venezolano de Finanzas el día de hoy casualmente publica su índice de inflación del mes de octubre y nos habla de una inflación de enero-octubre, por ejemplo, del 176%, ¿no? Un interanual de 372. Hacerle frente a los gastos de diciembre, bueno, una situación inflacionaria como la nuestra, que sigue en franco proceso de crecimiento, además con un tipo de cambio que también va creciendo y entendiendo que los precios mayormente en Venezuela se fijan en moneda extranjera y que hay un desfase en el tipo de cambio para nosotros, con los bolívares que mayormente se ganan, se hace cuesta arriba. Básicamente los hogares en Venezuela, con sus niveles de ingresos, esto sumando no solamente los ingresos de las cabezas visibles del hogar, sino otras fuentes tipo inversiones, actividad comercial, el conglomerado de todo ese dinero, orientarlo a la actividad de diciembre, pasa por la jerarquización de las necesidades por un lado, evidentemente los gustos y preferencias, pero evidentemente los precios propios del mercado, ¿no? Diciembre es una época tradicional de mucho consumo, una época tradicional también de precios elevados. Generalmente el venezolano trata de aprovechar las rebajas que en algunos momentos muy particulares, como el Black Friday, el Cyber Monday, se pueden llevar a dar, que es algo que no era típico de nosotros, pero está ocurriendo. Pero lo cierto es que cada vez más el venezolano tiene que ser muy acucioso y tomar decisiones casi que, bueno, pues al pormenor, ¿no? Muy detallada de hacia dónde va a orientar ese dinero, porque si bien se está recibiendo utilidades y prestaciones en esta fecha, mayormente son en bolívares, y estos bolívares con la velocidad del tipo de cambio pierden su poder de compra, así que no hay que perder tiempo para escoger qué se va a adquirir para cubrir las necesidades del hogar. Bien, profe, también estamos atravesando por una realidad eh, económica mundial y global, donde, bueno, estamos en una situación de guerra. ¿Cómo afecta esta situación también y justamente en esta época decembrina al venezolano? Fíjate, mucha gente puede pensar que no, ¿no? Que si está pasando algo en la Franja de Gaza o está pasando algo entre Rusia y Ucrania, eso no me afecta. Y lo cierto es que la economía como ciencia social nos habla del relacionamiento económico, social y productivo a nivel general de todos nosotros, no solamente en mi mercado, no solamente en mi país o en mi parroquia, es lo que pasa en términos globales, ¿no? Entonces, si algo ocurre a nivel de los mercados, por ejemplo, lo que está pasando, que tú señalas, Palestina-Israel, esto enrarece los mercados de la energía, los precios de la energía, vale decir, petróleo, gas, pueden subir en términos de escasear por el conflicto bélico. Esto hace que los productores de petróleo y de gas, bueno, fijen una posición en términos de sacar ventaja de ello. Alguien dirá, bueno, no, pero eso a mí no me afecta. No me afecta. Claro que afecta siendo un país petrolero, claro que afecta desde el punto de vista de la producción, claro que afecta desde el punto de vista de la generación de ingresos. Si Venezuela pudiese generar una mayor cantidad de divisas producto de esta situación bélica, bueno, pudiese generarse en Venezuela quizá una distensión a nivel de la distorsión monetaria, por ejemplo. Entonces sí nos está afectando a nivel global. Hay que recordar que hay altos niveles de inflación a nivel general en el mundo. Hay que recordar que el dólar como moneda de intercambio global no representa en todos los países lo que siempre ha sido, que hay opciones a nivel de los mercados donde muchas personas están tratando de orientar su esfuerzo y mayor dinero en algo que represente mayor valor en el corto plazo, y que lo cierto es que lo que pasa a nivel global me afecta a nivel micro en mi mercado.
Así es, así es. Profe, y tengo un reporte de la gente de Banca y Negocios del año pasado, justamente del 12 de octubre de 2022. Ellos en este reporte dicen que pues una persona necesitaba para aquel entonces 16,60 salarios mínimos integrales de 130 bolívares o 15 dólares aproximadamente, 15,72 dólares para cubrir el costo de comprar y adornar un arbolito. Eh, al momento o a la fecha, no sé si usted podría manejar o tiene conocimiento de cuánto podría necesitar una familia venezolana, como por ejemplo, para montar el árbol navideño. Fíjate, en términos de gastos propios del decembrino, nacimiento, árbol navideño, hallaca, estrenos y esta cuestión, no tengo un indicador como tal. Pero te puedo reseñar, por ejemplo, el costo de la canasta que publica el Sendas, ¿no? Okay. El Sendas te dice que el venezolano necesita una canasta de 495 dólares promedio, una familia promedio de 4 personas, al mes de septiembre, por ejemplo, que es el mes que cerró. Hasta ahora estamos comenzando a ver datos de octubre, pero al mes de septiembre, por ejemplo, hacían falta 173 salarios mínimos mensuales para poder cubrir esta canasta, recordando que el salario tiene más de 580 días que no se ajusta, ¿no? Sí. Y viéndolo de esa manera, tomando en consideración el segmento decembrino, todos los gastos que tenemos hacia esta área, bueno, pues habría que hacer el cálculo, pero por ejemplo, 133 salarios mínimos hacen falta para por lo menos poder cubrir una canasta de alrededor de 500 dólares al mes de septiembre de este año. Profe, ¿me podría volver a repetir la cifra exacta? ¿Ciento cuántos? 133 salarios mínimos mensuales para poder cubrir una canasta promedio de 495 dólares al mes de septiembre de este año. Wow. Profe, también hay una realidad, pues, que el salario mínimo no ha sido ajustado desde el año pasado. Ya este tema lo habíamos abordado con Oliveros. Él nos planteaba que existía una posibilidad de que en noviembre de este año pudiera darse ese aumento salarial por parte del gobierno nacional. ¿Cree que esto sea posible aún este año? Mira, yo te voy a ser muy honesto, yo pienso que no. Todo aumento salarial en una empresa privada o pública depende del flujo de efectivo que genere en términos de su actividad principal, ¿no? En el caso de Venezuela, si bien el salario está deprimido y tiene más de 580 días que no se toca, siendo una variable sociodemográfica muy importante, incidiendo en niveles de pobreza estructural de muchas de nuestras familias, habría que hacerse la idea de pensar, bueno, qué empresas, algunas empresas quizás pueden, ni siquiera por la vía del salario mínimo, sino por los complementos, ¿no? Dar algunos elementos adicionales para generar algún tipo de mejora, ¿no? En el poder de compra de los venezolanos. Pero cuando hablamos a nivel del sector público, a nivel del gobierno central, tendríamos que pensar un poco, bueno, ¿cuál tendría que ser esa nueva cifra? ¿Y de dónde tendrían que venir esos ingresos, no? Evidentemente hay una línea de sanciones de 5 elementos importantes: gas, minería y petróleo, sí. Y 2 elementos vinculados, uno con Banco Central y otro con Banco de Venezuela. Quizás por esa vía Venezuela, como Chevron ha indicado, pudiese incrementar su cantidad de barriles de producción diarios, 160.000 barriles, llegando casi a 1 millón de barriles día. Estamos hablando quizás diario algo así como 67.500.000 dólares a nivel de producción al precio del barril promedio que hay ahorita. Asumiendo esto y proyectando, la pregunta es, bueno, ¿por cuánto tiempo pudiese ser esto? Porque si para tomar decisión de aumentar salarios debes tener un ingreso que sea consistente para poderlo financiar, porque si no, de alguna manera estarías trabajando en términos de financiar un salario que no puedes aguantar. Entonces el gobierno tendría que generar suficiente ingreso como para poder costear y llevar adelante una estructura de este estilo. Quizás más lo pudiésemos ver en el primer trimestre de 2024, planteándose un año electoral, pero en la actualidad, estando ya en la primera semana del mes de noviembre y corriendo toda esta estructura de bonificación de utilidades, yo quisiera pensar que no necesariamente eso va a pasar ahorita en estos 2 últimos meses. Profe, y ya para cerrar, porque ya nos toca a esta hora, son las 8:39 de la noche, quería preguntarle también si bajo este nuevo panorama que tenemos, que quizás se sale un poco, ¿no?, de esta
de este asunto de los gastos navideños, pero para mí es importantísimo preguntarle, se acaba de firmar un acuerdo con Estados Unidos. Este acuerdo que se acaba de firmar, ¿qué beneficios tiene en el área económica para Venezuela y si podría ayudar al venezolano durante este tiempo de sembrina? Fíjate, habría que recordar que este acuerdo está atado a una resolución política de la publicación de un mapa de ruta electoral con mira al segundo semestre de 2024, ¿no? Y que es algo que queda total y absolutamente expreso en el documento, ¿no? Es el documento original. El mes de noviembre es un mes importantísimo para validar el hecho de que lo que se acordó allí se vaya a cumplir y que ese alivio de esas 5 principales sanciones que han comenzado a ver sus beneficios, que se mantengan durante los 6 meses que dice, o sea, 18 de abril del año 2024, ¿no? De alguna manera mantenerse esta estructura de apertura y este alivio, esas 5 principales sanciones, pudiésemos estar viendo quizás el efecto de esto más en el primer trimestre de 2024, con cierto nivel de recuperación de la actividad económica, producto principalmente de la mayor participación del área minera, gasífera y petrolera de empresas que tienen ahora permiso para poder trabajar con Venezuela. Pero otra vez, esto está sujeto al escenario político y al hecho de que los permisos en los cuales esto está escrito, pues ambas partes negocien el hecho de que se tenga para el segundo semestre de 2024 un escenario electoral amplio, diverso y de diferentes puntos de vista para garantizar una elección que sea lo más democrática posible. Profe, muchísimas gracias como siempre por la disposición. Desde aquí, desde Valencia, le envío mi abrazo. Gracias por acompañarnos esta noche. Siempre a la orden, Cata, para ti, para los oyentes, hablar de estos temas siempre es importante y bueno, espero que haya sido de provecho lo compartido. Claro que sí. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron a esta hora de la noche con nosotros. 8:48 de la noche desde Valencia, Venezuela. En la dirección general del espacio, como siempre, Claudia Pinto Rodríguez. En la subdirección de edición impresa, Alicia Rodríguez del Valle. Y en la subdirección de página web, Carla Oviedo. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la planta de Notitarde. En la producción de este espacio está Rey Salis Gómez y quien les habla, como siempre, Cata Jiménez Romero. No me queda más que desearle feliz noche. Nos seguimos.